Vamos a empezar la tercera sesión de este seminario. Un seminario que empezó con una conferencia por la Orden, que ayer tuvimos una sesión con 4 invitados y que hoy empieza toda una serie de actividades que están descritas en el programa. Voy a pedir disculpas, seguramente quizá la gente, algunos de los ponentes, quizá porque no les notificamos, ayer hubo un cambio que afecta al día de hoy, que es que Joan Subirats presentó ayer, participó en el debate, bueno, por un tema también de poder contar con su presencia. Él hoy no podía estar toda la mañana, entonces hicimos este cambio. También esto ha hecho que podamos descargar un poco el día de hoy, que es un día más apretado, de un conjunto de actividades. Empiezan ahora con las 2 charlas, con un pequeño debate que vamos a realizar posteriormente, y luego con las presentaciones de proyectos, con los partners del proyecto Eclectis, y también con los proyectos de intervención en espacio público que se están desarrollando en el espacio de Germanetas. Habrá unas presentaciones dinámicas, cortas, y luego habrá unas mesas en las cuales se podrá circular y de alguna forma hablar más directamente con cada uno de los proyectos, del conjunto de proyectos implicados, que los tenéis descritos en el programa. En principio no hay ninguna variación. Cuando acabemos esta actividad, la idea es desplazarse al espacio Germanetas, donde hay una comida popular organizada por Recrean Cruïlles, que es el colectivo que está gestionando el espacio y que nos invita a todos a participar de esta actividad, que además se aprovecha para realizar una inauguración del espacio. Allá nos encontraremos las intervenciones alrededor del espacio Germanetas y luego, después de comer, vamos a hacer unas presentaciones por parte de cada uno de los artistas in situ, explicando más directamente los proyectos que se han desarrollado. Por tanto, una actividad larga. Algunos de los proyectos, también recordar que se activan por la noche, hay 2 de ellos, que habrá unas proyecciones, entonces a partir del momento que se haga de noche se van a poder visualizar de manera correcta. Bueno, voy a hacer básicamente un pequeño resumen en la jornada de ayer. Bueno, recordar que este seminario tiene por título Prácticas artísticas y redes de acción ciudadana en contextos post-crisis. Recordábamos ayer que la idea de post-crisis, y quizás Joan Subirats nos lo también puso, es una crisis que es una crisis de modelos, de cuestionamiento de estos modelos, y por tanto inmersos en un escenario probablemente que no tiene un fin claro. Por tanto probablemente no sea muy adecuado hablar de post-crisis, porque probablemente estamos en medio de un proceso a más largo plazo, pero que sí que nos permite pensar esta idea quizá de futuro, de plantear, bueno, pues analizando este pasado, conociendo el presente, que es en el cual estamos todos trabajando, y quizá poder anticipar un posible futuro a partir de toda una serie de condicionantes que somos capaces de extraer. Por tanto, no sé, un futuro que parte de un posicionamiento también de riesgo, de posicionarnos y por tanto tomar una línea de acción, y por tanto también requiere trabajar en el uso de la imaginación para quizá experimentar, para previsualizar estas posibles condiciones de cambio, en el sentido que planteamos todo este escenario de trabajo. Así, a modo de pequeñas notas, solamente algunas referencias, evidentemente no para hacer un resumen, pero sí algunas extracciones medio editadas. Joan Subirats hablaba de uno de los cambios, uno de los grandes cambios que requería una de las palabras, que es la palabra democracia, y que para cambiar la palabra democracia hay que cambiar los roles de poder también, no solamente a invitar a que la gente participe y asuma de forma voluntaria responsabilidades en la gestión de la actividad de lo público, sino trabajar en la construcción de lo común, en contra quizá de esta espectacularización de la participación que muchas veces se da desde los ámbitos de poder. Por tanto, los que trabajan en estas redes de acción ciudadana, de alguna forma poder tomar este poder, ¿no? Yo creo que era el planteamiento quizá que podríamos extraer con otras
Ya digo que no es un resumen de toda la charla. Podríamos también comentar o destacar de Jim Van Heeswijk, nos hablaba de la importancia del tiempo en procesos de construcción de confianza, de compromiso con el contexto en el cual se desarrolla su actividad. Nos demostraba la posibilidad de combinar la radicalización de lo local mediante una práctica fundada en la construcción colectiva con la dinámica global que a menudo se fundamenta en la práctica artística. Esta implicación temporal en contextos locales, esta radicalización de lo local, que está tomado de un simposio que recientemente ya ha estado realizando en Holanda. Y luego nos presentaba este documento quizá desgarrador de esta espera de mejora de la situación, ¿no? Esta espera que llega a enfermar. Ella hablaba de estar enfermo esperando que te mejore la calidad de vida. Y yo creo que es un documento que demuestra que finalmente lo que mueve la transformación de la ciudad sigue siendo la combinación de la alianza entre lo político con el negocio especulativo. Y probablemente puede mucho más que la propia resistencia de las personas en permanecer en un lugar y pensar que esta permanencia podrá introducir pequeños cambios. Probablemente esta resistencia tiene que ir combinada de una acción mucho más potente. Tania Ragasol nos demostró la posibilidad de introducir pequeños cambios en la institución artística, en un contexto espacio-temporal desde el cual se trabaja, que es Casa Vecina, nos visualizó esta labor realizada que a ella le ha costado durante 3 años, digamos, en un tipo de estrategia a medio-largo plazo. También creo que quedaba latente esta explosión disciplinaria impulsada desde la transversalidad de lo artístico. Nos habló de rock, de tejedoras, de electrónicos, de artistas, de arquitectos, en fin, una tipología de vecinos que se suman a un trabajo impulsado desde las residencias temporales de ciertos creadores en Casa Vecina. También nos hablaba de microurbanismo, otro proyecto en paralelo que en el fondo es un proyecto a largo plazo que incide en el contexto local de la Ciudad de México. Peter Westensberg, de Constant, quizá la acción fundada en la construcción colectiva y el uso de herramientas de cultura libre es lo que se fundamenta el trabajo de Constant. El open source también aplicado no solo a la tecnología sino también al espacio de barrio, cómo esta construcción de tecnologías colectivas puede desarrollarse de forma analógica. Fundamentado también en prácticas multidisciplinarias e intersectoriales que permiten abrir vías de trabajo y de interacción entre los habitantes del barrio y los artistas visitantes que en ciertos casos también colaboran con el proyecto de Constant. Una estructura que queda inserta en el contexto local y que va construyendo una importante base de datos que permite analizar y quizá prever acciones de futuro. Esta idea de futuro creo que es lo que todos ellos comparten, y creo que algo que quedó claro es que el futuro se puede imaginar haciendo cosas y también teniendo claro que esta idea de ensayo-error que conlleva la práctica in situ en contextos locales. Hoy vamos a dar continuidad a todo este tipo de planteamientos y de propuestas y también de casos de estudio o de reflexiones, digamos, esta combinación de reflexiones y casos de estudio. Tenemos ahora en primer momento a Ana de Andés con su intervención que ha planteado el espacio público como campo de batalla. Por tanto, este campo, digamos, de conflicto, de quizá negociación posterior, y ver cómo también algo de toda esta construcción de combinación que ya avanzaba Joan Subirats entre el espacio público y el espacio común. Ana Méndez es arquitecta por la ETSA de Madrid y ha trabajado en el campo del paisajismo y diseño urbano en distintas ciudades como Ámsterdam, Londres y Madrid. Actualmente es profesora de la Universidad Europea de Madrid y es colaboradora del Observatorio Metropolitano de Madrid. Ana, gracias. ¿Qué justo se nos ha ido la producción? Bueno, la primera imagen la habéis estado viendo un buen rato, a ver si la recuperamos. Y me parecía
bastante ilustrativo empezar esta explicación del espacio público como campo de batalla con esta imagen que era, los de España la conoceréis, la sublevación popular en Burgos, en el barrio de Gamonal. Para los que no estéis al tanto, ha sido un conflicto con una amplia presencia de los vecinos en la calle, en manifestaciones, bueno, momentos así un poco más espectaculares, de fuego, barricadas, adoquines volando por los aires en torno a la construcción, la remodelación de un bulevar y la construcción de un parking subterráneo. Esta es además un conflicto que resuena en otras manifestaciones de resistencia que hemos visto, como podría ser la remodelación, la construcción de un parque comercial en Gezi, en Estambul, pero también los conflictos, por ejemplo, en torno a la construcción también de un parque y de un centro comercial en Zagreb, que articularon todo el movimiento del derecho a la ciudad, o incluso anteriormente todo, por ejemplo, el principio de la gentrificación y toda la movilización en torno a Tompkins Square en Nueva York y digamos, el desplazamiento de los homeless. Es decir, creo que no es una exageración el título de la charla. El espacio público es un campo de batalla, es un espacio que está en disputa, y está en disputa por alguna de las razones que señaló Joan Subirats ayer, que tiene que ver con la capacidad del espacio público de ser un recurso, que es un recurso no solamente material, la capacidad de estar en la calle, de sacar, digamos, un provecho financiero o de establecer un cierto tipo de relaciones, de, digamos, conseguir otro tipo de capital social o simbólico, pero que también es un espacio de representación política súper importante. Y aquí, recogiendo un poco las conversaciones, lo que hablaba Peter, ¿no?, de las distintas expresiones en distintos idiomas, es muy curioso que en italiano hacer una manifestación se dice essere in piazza, o sea, estar en la plaza, y da igual que la manifestación sea en las calles más estrechas de Bolonia, que tú lo que haces es que estás en la plaza no física, pero en la plaza, digamos, entendida como este espacio de representación política. Este recurso, que es el espacio público, además está siendo en la última fase, digamos, de las estrategias de acumulación por desposesión y las estrategias de extracción de plusvalor de la ciudad. Hay un claro movimiento hacia la apropiación de lo público como este espacio que permite la reproducción social. Esta apropiación de lo público se ve de una manera, digamos, bastante clara en la privatización de los servicios públicos que estaban gestionados, digamos, por el Estado, llamado el Estado del Bienestar, pero que también tiene su extensión en la extracción de plusvalor del espacio público, desde, digamos, la formación de un cierto tipo de identidad, subjetividad que podría estar relacionada con los procesos de gentrificación, hasta el mero movimiento de las personas en la ciudad a través de los dispositivos que van a ser puestos en marcha en las Smart Cities. Nuestro estar en la calle, nuestras actividades están siendo cada vez más siendo introducidas en el proceso de acumulación de capital y, digamos, en este también intento de desviar cualquier tipo de producción financiera hacia, de producción económica hacia el ámbito financiero. En este aspecto es una pena que Subirats hablara ayer, porque digamos que mi punto de vista, por explicar un poco desde dónde voy a hablar, últimamente hay un campo en el que compartimos y creo que la discusión podría haber sido interesante, pero bueno, también es cierto que lo de descargar el día de hoy también es buena idea. Voy a intentar explicar a unos tipos de experiencias y de proyectos que tienen que ver con intervenciones desde el campo de lo cultural, de la producción cultural en el espacio público, y me voy a centrar sobre todo en el contexto. Y por eso voy a empezar también explicando un poco cuál es mi contexto y de dónde vengo yo. Como explicaba Ramón, yo tengo formación de arquitecto urbanista, he estado trabajando en paisajismo y en diseño urbano durante mucho tiempo, y es este interés por el diseño urbano que me llevó a interesarme por las formas de intervención desde el campo de la producción cultural, porque finales de los 90, principios de los 2000, cuando empiezo mi actividad profesional, se abre toda una serie de intervenciones y de proyectos que desde la arquitectura consideramos fascinantes, porque están en un espacio muy híbrido y bastante en el borde entre
una cierta producción, digamos, artística, la producción arquitectónica, pero también la acción política. Y esto era un campo que muchas de nosotras habitábamos y donde empezaban a haber algunos proyectos que eran bastante espectaculares. En este contexto, desarrollé un proyecto junto con dos compañeros arquitectos, Pablo Sáez y Miquel Moradiellos, en la Casa Encendida. No es la más revolucionaria de las instituciones posibles, pero precisamente por eso quizás permitió un cierto espacio de acción que explicaré con más detalle. De una manera bastante parecida a este seminario, nosotros planteábamos debates, discusiones, charlas, talleres e intervenciones. Esto del Urban Acción nos parecía muy importante. Y en un momento dado se hizo una exposición también, de la que yo edité el catálogo. El catálogo, bueno, tiene esta portada, está editado con Creative Commons, está en la web, se llama Urban Acción 0709, y si queréis echar un vistazo están bastantes plataformas de descarga. Para este catálogo, que mis compañeros Pablo y Micael habían reunido toda una serie de proyectos que les parecían interesantes, y lo habían puesto, digamos, en un display de exposición. Para el catálogo yo intenté buscar un cierto tipo de categorización que nos permitiera entender qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las herramientas que se estaban utilizando en todo este tipo de proyectos que parecían, digamos, que pertenecían al mismo ámbito, pero que yo veía que cada uno de ellos tenía sus particularidades y que como herramientas específicas se podían ver, digamos, desde distintos puntos de vista. Y en aquella ocasión, de hecho, el catálogo en la parte de proyectos está dividido en espacios hackeados, devenires públicos y producciones utópicas, que era un nombre inspirado por alguno de los trabajos del colectivo Projet du Frigo de Burdeos. Los espacios, revisando esto 5 años después, y para el título de esta intervención, entiendo que los espacios hackeados pretendían producir espacios de autonomía, o sea, unas especies de zonas temporalmente autónomas, muy a la Hacking Bay actualizado 20 años después. Nos encontramos con que, digamos, la práctica, hay un cierto tipo de práctica en torno a estos características que podríamos englobar bajo este nombre que acuñó el colectivo alemán Raumlabor, que le llamaba eventología. Y esto me parece que es un concepto interesante y que merecía la pena, digamos, pararse un poco a ver en qué consistía esta idea de hackear los eventos. Los devenires públicos, en mi cabeza, tenían que ver con la capacidad de ciertos proyectos de convertirse en procesos y de generar lo que podríamos decir un devenir instituyente, en la medida en la que pretendían hablar con la institución, transformar la institución o convertirse en institución, pero siempre tenían la institución cultural, digamos, como un referente en la cabeza, ¿no? Sea porque querían colaborar, sea porque querían mutarla, sea porque querían disolverla. Estos procesos, digamos que nacían con esa voluntad de diálogo o reflejo. Y una de las estrategias que también en un cierto punto se había mencionado más con respecto a esto sería el del caballo de Troya. Entender la producción artística como una producción que, digamos, aparentemente lúdica, inofensiva, bonita y agradable, que una vez metida en la institución era capaz de desplegar unas fuerzas de resistencia que desde ese proyecto, digamos, serían capaces de hacer estas mutaciones y transformaciones. Las producciones utópicas, en un principio, y si conocéis los proyectos, los talleres de Bruit de Frigo, buscaban plantear imaginarios posibles, realmente lanzar como unas líneas de construcción que llevaran al futuro y que de alguna manera ya no pretendían ser espacios temporalmente autónomos, ¿no? Donde tú aceptas que te puedes escapar durante un tiempo limitado al control ejercido sobre el espacio público, y tampoco pretendían entrar en instituciones o relacionarse, reflejarse con las instituciones culturales existentes y modificarlas, transformarlas, mutarlas. También cierto entorno cercano a nosotros ha llamado, por ejemplo, el modelo de las instituciones monstruo, sino que realmente
creo que buscaban establecer proyectos que durasen en el tiempo y que de alguna manera, aunque fuera de manera parcial, consiguieran modificar la estructura de estas relaciones de producción que se dan en el espacio público. Voy a hablar de 3 experiencias ahora, más o menos, que conozco personalmente y con las que he estado involucrada durante algún tiempo y que creo que tengo, digamos, la capacidad de decir algo medianamente razonable sobre ellas. La primera sería esta cuestión de la ontología y la práctica que desarrolla el colectivo Ramlabor. Yo conozco a la gente de Ramlabor desde hace... Estudié con 2 de ellos en Copenhague hace 20 años, les seguí desde que eran un colectivo de arquitectura, durante mucho tiempo fueron nuestros héroes, ¿no? La gente que hacía las cosas imposibles. Me acuerdo que invité a Ben y a Matías a un encuentro de paisajismo en Victoria, y entonces estaba un tipo genial de Menorca, 50 años o algo así, director de la Dirección General de Medio Ambiente o algo así, y después de una charla bastante loca de Beni Fuestepaldenius, dice: Ana, yo de mayor quiero ser como Beni, ¿no? O sea, esta imagen de Raúl Laborde, nosotros queremos hacer estas locuras, ¿no? Esto que esta gente está haciendo. De hecho, en el 2004, el premio Schilling Architekturpreis alemán fue para Benjamin Fuestepaldenius. En la parte teórica fue para Manuel Castells. Digo, por poner un poquito así como hasta qué punto esta práctica, digamos, ligeramente descerebrada de arquitectos berlineses que ocupaban cosas, construían con palets, con muy poco dinero y con muchos voluntarios, había, digamos, llegado en el mundo arquitectónico a tener una respetabilidad bastante considerable. El Hotel Neustadt fue un proyecto que iniciaron en Halle Neustadt, es una ciudad ex novo que está cerca de Halle an Saale, que es la ciudad antigua en Alemania del Este, y es una ciudad dormitorio que alojaba en la época de la DDR a los trabajadores de la industria de 3 nodos que había cerca, y entonces es una gigantesca ciudad dormitorio que tiene una estación de tren que tiene 200 metros de largo, donde básicamente lo que se trataba era de sacar miles de trabajadores de allí por la mañana y volver a meterlos por la noche. En este fenómeno del colapso de la industria pesada alemana de la DDR y dentro del fenómeno de las ciudades menguantes, de las shrinking cities, la ciudad de Halle Neustadt perdió la mitad de sus habitantes, y para cuando Ramlabor propuso este proyecto había 4 grandes edificios enfrente de esta enorme estación, que era como, había uno que era para trabajadores varones solteros, otro para trabajadoras solteras, otro para parejas y otro como para parejas con niños, una cosa así como loca, y eran unos grandes Plattebauten, ¿no? Prefabricados arquitecturales de Alemania, que estaban completamente vacíos. El proyecto de Ramlabor, que en este caso estaba dirigido por Benjamin Fuestepaldenius y Matthias Rix, junto con Cora Hegerwald, que era la coordinadora del teatro infantil y juvenil de Halle an Saale, que se llama Natalia Theater, plantean una intervención en la cual, trabajando con adolescentes de Halle Neustadt, diseñaron, construyeron y gestionaron un hotel en uno de estos grandes edificios que llevaban 10 años abandonados. Claro, como nadie va a querer ir a un hotel construido, digamos, con materiales de reciclaje en mitad de una ciudad prácticamente abandonada de la DDR, había que hacer una excusa, y esta excusa, no sé muy bien si el Festival de Teatro era la excusa o el hotel era la excusa para el Festival de Teatro, esto habría que entenderlo un poco mejor. De cualquier manera, había un Festival de Teatro internacional durante 4 semanas. La gente que quería ir al Festival de Teatro se alojaba en el hotel, y esto generó un espacio de una potencia que era francamente magnífica. Yo estuve allí en la inauguración y 4 o 5 días y era increíble, porque tenías todas las piezas de teatro, sucedían, o sea, los apartamentos se habían convertido en habitaciones, los adolescentes habían diseñado y construido. Yo me quedé en la habitación que era de Schrebergarten, el huerto así como de fin de semana del apartamento que era de la abuela, entonces estaba la habitación de la abuela, la habitación del niño, el jardín.
Toda la performance se hacía en distintos espacios y era una cosa complicadísima, llegabas a la recepción, entonces tenías como un carácter y entonces tu personaje tenía un recorrido distinto que se empezaba a cruzar con otros recorridos y entonces podías hacer 5 veces cosas, ¿no? O sea, como cosas distintas porque había como 20 instalaciones y había un grupo japonés que estaba haciendo una obra de teatro de Shakespeare y unos locos que vinieron a hacer una sauna. O sea, la cosa era bastante desparramada, todo esto con que de repente las cañerías se llenaban porque el edificio estaba 10 años sin utilizarse, había que llamar a los bomberos, prácticamente estuvieron a punto de salir la mierda por los váteres. O sea, la cosa estaba bastante fuera de control, incluyendo un chavalito, Misha, de 16 años que gestionaba un club nocturno hasta las 7 de la mañana. Era todo muy loco. Era muy loco, pero lo interesante de esto es qué se necesita para hacer este proyecto loco. Este proyecto loco conllevó 3 personas viviendo prácticamente un año en Halle Neustadt, una institución como el Teatro Thalia Theater que llevaba años viviendo trabajando en Halle, un presupuesto absolutamente ridículo que me han prohibido decir en público porque es tan ridículo que ni siquiera se puede contar porque conlleva una cantidad de trabajo voluntario ingente, 120 personas involucradas, 30 artistas viviendo ahí durante un mes y sobre todo esta capacidad, y yo creo que esto Jan lo contaba o se puede... Era parte de lo que comentaba ayer sobre sus proyectos, que es una cierta determinación a estar ahí y hacerlo, pero que conlleva un trabajo realmente ingente en unas situaciones normalmente bastante precarias y con unos modos de producción, digamos, muy modestos. 2 años después, esta idea de la eventología surgió alrededor del último proyecto que se realizó en el Palais der Republik de Berlín. Philipp Oswald había propuesto este proyecto de utilizar la estructura vacía del antiguo Palacio de la República en la DDR para hacer todo tipo de instalaciones. Pues, se hicieron canales venecianos, instalaciones de luz. Y Ramblauer, una vez más, propuso esta idea de la performance, el teatro, y se unió con una gran imagen simbólica que era la de la montaña alemana. Este proyecto es interesante porque esta idea de la eventología da un paso hacia adelante y pretende, digamos, que toma una deriva constituyente cuando en un momento dado se plantean hacer un partido político que se llama el Partido de la Montaña, una deriva así un poco fiscarraldiana de Beni, que tenía como punto principal salvar el Palais de la República, salvarla de la demolición, el Palacio de la República, y de hecho se constituyeron como partido político, juntaron las firmas, pero no consiguieron presentarse a las elecciones porque se cambió la ley electoral para que solamente pudieran presentarse partidos que ya tenían más de un año de vida. No era por ellos, era por otro recién surgido Partido Socialista, que de esta manera quedó fuera de las elecciones. Pero esto fue un momento en el que, digamos, parecía que la eventología había llegado a su límite de potencia constituyente, había fracasado, el Palacio de la República, como bien sabes, ha sido demolido, en su lugar está el proyecto de reconstruir el antiguo Palacio Barroco en una especie de locura, sí, digamos, de borrar la memoria de la DDR bastante grande. Pero en el 2011, Ramblauer volvió con otro proyecto, que es Eisbahn Oper, que es el proyecto de construir una ópera a mitad de la nada, del Ruhrgebiet, en otro proceso que vuelve a durar un año, donde Matías y esta vez con Jan Listigan viven allí 2 semanas al mes, durante 9 meses, trabajan con la comunidad, hacen talleres, trabajan con 3 teatros, esta vez, 3 teatros, digamos, y orquestas sinfónicas, y hacen, pues, escriben con los habitantes de Eichbaum, que es, como digo, una periferia donde prácticamente no pasaba nada, esta ópera, y llevan, digamos, esta especie de cosa de la civilización a la nueva selva. Todos estos proyectos, los contextos son contextos que conocen, la gente de Ramblauer los conoce muy bien. Antes de haber hecho el Hotel Neustadt,
Beni ya había hecho el Hotel de los Niños, Kinderstadt, perdón, la Ciudad de los Niños, Kinderstadt, también con Thalia Theater en Halle an Saale, y después de eso siguieron trabajando en Halle en un plan de ciudad menguante que se llamaba Colorado City. De la misma manera, en el Ruhrgebiet, anteriormente al proyecto de la ópera, habían hecho el documental Utopie 18, que era sobre una línea de autobús que conectaba estos dos ciudades, o sea, dos núcleos, dos nodos del Ruhrgebiet. Después del proyecto de la ópera han seguido trabajando con un grupo de adolescentes precisamente en imaginar el futuro de esa zona. Con eso quiero decir que no sé, otros proyectos de Raum Labor con una espectacularidad similar, como por ejemplo la que hicieron en Corea, o tratando, digamos, de intervenir en eventos también de repercusión importante, como puede ser la Bienal de Liverpool, no han tenido ni de cerca ni la repercusión, ni el proceso, ni el interés. No son proyectos que se puedan hacer fácilmente, son proyectos que tienen que ver con contextos muy determinados y que tienen que ver sobre todo con la disponibilidad de poner tu cuerpo y tu mente en un sitio durante mucho tiempo de una manera que es muy exigente. Y que yo misma creo que a medida en que la gente, digamos, incluso mis amigos a los que adoro de Raum Labor, crecen y tienen niños y tienen otras preocupaciones y se tienen que pagar casas y tienen que cuidar a otra gente alrededor, se vuelve más y más insostenible que hagan este tipo de proyectos. Y creo que las condiciones, no solamente las condiciones materiales, sino también las condiciones, digamos, anímicas y de tu capacidad de reproducir tu vida como agente catalítico de estos proyectos, son cosas que hay que tomar muy en cuenta. El segundo tipo de intervenciones, que, como digo, mucha gente se ha referido a ellas como caballos de Troya. Voy a hablar de la experiencia de Urban Acción porque yo estuve involucrada, pero más que un caballo de Troya, y como dijo alguien de la SCUP hace algunos meses en Barcelona, más bien es un pony de Esparta. O sea, fue una estrategia muy pequeña y muy modesta, pero creo que bastante efectiva, donde, bueno, Raum Labor eran mis héroes, entonces en este seminario les invitamos a hacer una intervención. Esta intervención con la casa encendida era un taller donde la gente pensaba que es lo que quería construir, lo construía. Y construyeron esto, se llamaba la Playa de la Bola. La Playa de la Bola se construyó en 3 días, con 3.000 euros de presupuesto de producción material, en un solar privado, que no tenía el típico muro de ladrillo, con lo cual pudimos entrar, y que, bueno, pues entramos, lo modificamos, compramos los materiales, pues era todo muy barato, arena, cosas que conseguimos recicladas, estas estructuras de madera, se hizo una pequeña, digamos, cúpula, se montó una fiesta, se celebró y allí lo dejamos. Raum Labor volvió a Berlín, yo estaba trabajando en Londres y dejamos esto ahí. Y la gente decía, no, pero ¿os vais a ir? Pues sí. No, pero de esto no hay nadie que se encargue. Decíamos, no. Pero no tiene cimentación, ¿no? O sea, entendéis que esto es una estructura de madera que está ahí puesta. Pero alguien lo puede coger y, no sé, lo puede quemar. Y yo decía, ¿por qué? No sé, es que van borrachos, ¿no? Llegan por la calle Embajadores, esto es en el barrio de Lavapiés, lo tiran calle abajo. Y decía, ¿por qué? No sé, digo, mira, es que no nos podemos quedar, nosotros nos tenemos que ir, o sea, que esto es un proyecto de 3 días, hemos llegado, lo hemos lanzado y nos vamos. Tenía una característica fantástica, estoy también que contarlo porque tiene que ver con el contexto, es que esto está en un ensanchamiento de la calle Embajadores, no sé si alguien de aquí conoce Madrid, enfrente de lo que era la antigua escalera Caracola, que era un centro social de mujeres, que es una casita baja, que justo lo que hacía es que en invierno, esto se hizo en noviembre, desde noviembre hasta marzo, era probablemente los únicos 50 metros cuadrados de todo el barrio que tenía luz y tenía sol cuando hacía sol. Entonces, claro, era un sitio fantástico. Lo que sucedió es que los vecinos, vecinas, la gente que estaba por ahí, pues lo cogió, lo cuidó, lo limpió. Cuando estaba demasiado sucio ponían carteles, había un poco de grafitis, hicieron más grafitis. Nosotros llevamos unas sillas que la gente se llevó, pero trajo otras, y sobrevivió autogestionadamente de una manera que no había ni asamblea, ni organización, ni nada, pero servía. De alguna manera, a la gente le servía, lo cuidó, lo mantuvieron. Hubo un pequeño conato de resistencia
Cuando el dueño del solar en mayo quiso construir, que uno no puede hacer mucho contra las bulldozers, se construyó. Fin de la historia. Como había salido también, al año siguiente mis compañeros propusieron un taller para formar a gente que quisiera hacer intervenciones. Y entonces hicieron un taller, de ese taller salió un colectivo que se llamó a sí mismos Operarios del Espacio Público, y los operarios del espacio público, en otra edición de los talleres, con la ayuda de un colectivo de Milán que se llama Sterni, localizaron otro solar y plantearon una intervención en la que se intentó hablar con la administración no respondía porque sus tiempos y sus intereses normalmente no son los nuestros, y pues en un momento dado, digamos que se consiguió entrar en el solar y se hizo la intervención. Dio la casualidad de que alguien del ayuntamiento pasó por allí 2 días después, vio que el solar estaba, no sé, intervenido, volvieron a cerrar la puerta y empezó un proceso donde se establecieron una serie de desayunos en la calle. Esto también es, digamos, una herramienta de intervención en la calle bastante común, en donde se pedía la cesión de ese espacio durante todo el invierno, a lo cual, evidentemente, la administración le daba absolutamente igual, pero en primavera, de alguna manera, se volvió a entrar. Un momento en el cual había obras en el barrio y entonces el presidente de la asociación de vecinos decidió que ese era el sitio ideal para poner los materiales para que no se acopiaran en la calle, quitaran plazas de parking, y arrasó con el jardín, por lo cual fue todo una especie como de shock de ¿qué pasa? En ese momento la historia salta a los periódicos, se monta un pequeño barullo, nosotros hacemos otro taller con la casa encendida, se vuelve a entrar en el solar con una intervención sobre el fuego, invitamos a la gente de Green Guerrillas. Bueno, la historia de Green Guerrillas es bastante interesante y bastante también política, pero no tengo tiempo para contarla. El caso es que se vuelve a entrar, se vuelve a intervenir y finalmente se consigue la cesión del solar por parte del ayuntamiento a este grupo autoorganizado, en la que ya sí que había un grupo promotor que se encargaba de ello, y allí se quedó, y allí siguen. Es un espacio, si pasáis por Madrid, están en Lavapiés, en la calle del Dr. Furquet. No era una excepción, en aquel momento había 4 espacios públicos en Lavapiés. Uno era el solar de Lavapiés, que también había empezado, era ocupado por la gente del Centro Social del Laboratorio, había empezado también con una intervención artística de MAC 03 por parte de Santiago Cirujedo, arquitecto. Había otro espacio que es el Campo de la Cebada, que surgió aparte de la Noche en Blanco, comisionada por Basurama, otro colectivo de arquitectos, que le encargaron a Exist, otro colectivo de arquitectos franceses, hacer una intervención en un solar vacío, que luego también fue retomado por los vecinos. Y estaba también la tabacalera, que es también una cesión por parte del Ministerio de Educación y Cultura de aquel tiempo. ¿Por qué es un pequeño pony de Troya estos proyectos? Es porque de alguna manera, y sin ser la Casa Encendida, como digo, una institución que en ninguna parte de su discurso hable de nada que se parezca ni a espacios hackeados, ni a instituciones monstruo, ni a procesos de participación, ni nada, supongo que teníamos la gran suerte de estar en el Departamento de Medio Ambiente, que tenía una política de laissez-faire muy apreciable. Entonces era un poco esta técnica de don't ask, don't tell. Nosotros nos preguntamos nada, vosotros no nos decís nada, y todo el mundo, ellos eran perfectamente conscientes de que nosotros estábamos, digamos, dando herramientas para que sucedieran cosas de una manera a veces un poquito informal, y ellos aceptaban completamente su papel de precisamente proveer de ese espacio para que sucedieran las cosas. Con lo que a mí me parece que fue una experiencia, la verdad, por mi parte, pues muy satisfactoria. El tercero tipo de procesos constituyentes, digamos, cómo la imaginación utópica de un mundo que podría ser mejor se convierte en procesos que son capaces de modificar las estructuras. Es una idea muchísimo más tentativa, no tengo ningún tipo de conclusión clara, y
el ejemplo que traigo aquí es un ejemplo de un colectivo que de hecho ya prácticamente no existe como tal en activo, que es el Puszka Grupa. A Ramón le va a gustar porque el Puszka Grupa en 2010 hace un seminario que se llama Post Capitalist City. Y aquí volvemos con un tipo de intervención de arquitectos y arquitectas que en un entorno que conocen muy bien, que es la ciudad de Pula, en Istria, en Croacia, plantean una serie de intervenciones que reclaman un espacio que es la antigua zona militar que habían sido tierras comunales de esta ciudad que ha sido un puerto militar durante 200 años y a este espacio no se ha podido entrar durante esa época. Hacen distintas intervenciones, esto era una especie como de tour turístico por estas zonas, pero lo que es interesante es que una vez más hay una determinación, en este caso hay una convicción que a mí me parecía espectacular porque nos cuesta nosotros a veces compartirla, y es en Croacia, bueno, en Yugoslavia, supongo en general, mi experiencia con este grupo es que han vivido un régimen, el comunista, que se explicaba a sí mismo y era perfectamente coherente de arriba a abajo. Parecía inamovible y parecía que esto era la realidad. Y han visto cómo este sistema se colapsaba. Y han vivido el poscomunismo, que es una cosa que les permite imaginar con bastante convencimiento que puede haber un poscapitalismo. Y esto es algo que no tengo muy claro que el resto de nosotras estemos quizás con la capacidad de imaginarnos que esto puede ser así. O sea, que todo, cómo te organizas, quiénes son tus figuras de autoridad, cómo te relacionas con las instituciones, cómo son los intercambios financieros, sociales, simbólicos de una estructura puede cambiar completamente. En un lapso muy pequeño de tiempo, en el caso de Yugoslavia, digamos, con un coste de conflictividad absolutamente terrorífico, pero puede cambiar. Y eso tiene que ver con una pregunta que hicieron ayer, que era interesante, de cuál es la temporalidad de los proyectos, ¿no? Aunque tú te quieras involucrar en los proyectos, eres artista, ¿no? Los proyectos empiezan, terminan, tú tienes un cliente que te los encarga, y este es el tiempo que tienes, este es el dinero que tienes. Cuando a Nick Jusson del Puszka Grupa, en uno de estos encuentros internacionales de gente que no comparte sus experiencias, dicen, ¡ah, qué proyecto más interesante! Bueno, ¿cuál es vuestro próximo proyecto? Y dicen, no, vamos a ver, aquí no hay próximo proyecto. Nosotros tenemos un problema, lo queremos solucionar. Hombre, cuando lo solucionemos ya nos vamos a casa y nos tranquilizamos. No estamos aquí porque nos encante vivir precariamente, pelearnos con el gobierno, ¿no? Y pasarnos los días organizando a gente. Lo hacemos porque creemos que hay una necesidad de hacerlo. Y esta necesidad es perentoria, existe y la vemos enfrente de nuestros ojos. Y vamos a intentar distintas cosas. Ahora hacemos un festival, ahora llamamos a gente, ahora hacemos un tour, ahora construimos un puente. Vamos a hacer lo que sea necesario, ¿no? By any means necessary, para conseguir que esta situación cambie y que la gente, nosotras, tengamos la oportunidad de al menos incidir en cómo esto está cambiando. Y esto me parece que es de una potencia increíble y que tiene, digamos, tuvo unos productos que, bueno, están ahí. Lo interesante es que, una vez más, el Puszka Grupa acaba en el 2012 siendo los representantes de Croacia, del pabellón de Croacia en la Bienal de Venecia. Es decir, que este tipo de prácticas consiguen una representación y una, digamos, no es asimilación, pero sí que es un reconocimiento institucional por parte del mundo de la arquitectura bastante grande. También ayer hay bastante gente que utiliza esta palabra de devenir. Es, digamos, uno de nuestros latiguillos, ¿no? Cuando intentamos explicar las cosas. Yo fui hace un tiempo a una charla sobre comunes y entonces no se me ocurría el título y busqué la definición de devenir. La voy a decir en inglés porque me parece que suena más bonita que la española, pero voy a decir también la traducción en español. En inglés, becoming es any change from the lower level of potentiality to the higher level of actuality. En español más o menos me vuelvo un poco loca porque esto es como todo filosofía
fuera de mi capacidad, pero podría ser cualquier cambio del nivel más bajo de posibilidad o potencia a un nivel superior de realidad, es decir, de actualización. Y esto es muy... Creo que esto es básico, o sea, que repetimos y repetimos esta cosa del devenir algo, del devenir tal, pero hay que ver cómo, esta otra pregunta, ¿no?, que hacían ayer, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo vamos a saber si estos proyectos de los que vosotros estáis hablando, cómo sabemos si nos interesan o no nos interesan? Yo en esta presentación no he intentado explicar, o sea, no he intentado juzgar los proyectos por su resultado, de hecho no hay imágenes de los resultados. He intentado explicar cuáles son los tipos de transformaciones que operan. Y creo que esa es la única manera de tener un juicio o una crítica o una evaluación de este tipo de proyectos. Es decir, el código, y esto hablaba ayer también Peters, es interesante porque produce operaciones, porque opera sobre la realidad. Y en relación otra vez con los comunes, como había empezado la discusión, y hemos hablado en el observatorio, llevamos algún tiempo discutiendo, viendo, pensando sobre este tema de los comunes urbanos. Escribimos un libro, un panfletillo, se llama La Carta de los Comunes de la Ciudad de Madrid, Creative Commons, publicado por Traficantes de Sueños, está en la red y todo esto, donde definíamos 3 características de los comunes, que tenía que ver con los recursos, con la comunidad y con el modo de gestión. Bueno, esto es Ostrom, es una cosa bastante clara. Sin embargo, si lo vemos como, digamos, marchamos de calidad, o sea, si decimos, ¿esto es un común? Ah, vale, vamos a ver, ¿tiene comunidad? Sí o no. ¿Tiene un recurso? Sí o no. ¿Tiene un modo de gestión? Sí o no. Es la depresión total. No hay nada. No queda nada. Prácticamente nada. Bueno, unos acuíferos, unos montes, unos pastos. En España, poco, francamente. La ley de bosques en mano común y poco más. Pero, si lo vemos desde el punto de vista de qué capacidad de transformación de ese, digamos, nivel más bajo o más básico de posibilidad a un cambio de actualidad, entonces estos parámetros empiezan a ser interesantes. ¿Qué capacidad de convertirse en comunidad, de convertirse en recurso, de generar modos de gestión autónomos generan los proyectos? Y esto es lo que, digamos, en donde está para mí la raíz de la cuestión. Elizabeth Blackwell tiene un texto muy interesante que es en un reader que fue editado por Milton Smith y Seth Lowe, que se llama Appropriating the Commons, the Tragedy of the Private Property Discourse. Cualquiera que esté interesado en el tema del espacio público y los comunes, le recomiendo que lo lea porque está muy bien. Simplemente por terminar, y volviendo a Gamonal, el problema, en realidad, es que la calle no es nuestra. Debería ser nuestra, pero no es nuestra. La calle es del ayuntamiento. La calle es propiedad del ayuntamiento, está registrada a nombre del ayuntamiento, pero además es el ayuntamiento, como la escala local del Estado, el que determina qué se puede y qué no se puede hacer en la calle. Y esto es escala local, es decir, que tú puedas o no puedas vender en la calle, que puedas beber una cerveza, que puedas dormir en un banco, eso lo establece el ayuntamiento. Ahora, tenemos una idea de que el Estado somos nosotros, pero el Estado no somos nosotros, el Estado es el Estado y tiene sus intereses, que son los suyos. ¿Cómo hacer que la calle sea de todas? ¿Cómo hacer que la calle sea nuestra? ¿Cómo hacer que lo público sea nuestro? Entonces, es en ese campo en el que, digamos, ese interés por cómo se producen las transformaciones podría enlazar con nuestro interés por las intervenciones artísticas. En la medida en la que estas intervenciones artísticas se plantean como experimentos en los que probar técnicas que haga que la gente se reapropie de los recursos, de los modos de gestión y cree comunidad, en esa medida es donde nosotras nos interesamos por este tipo de proyectos, donde vemos, digamos, la potencia y el valor de las intervenciones artísticas en el espacio público. Bueno,
agradezco muchísimo a la Fundación Tapietría y Densitat, que, digamos, corpóreamente para mí se materializan en la figura de Ramón y de Logans, que me han, digamos, dado esta oportunidad, pero también forzado un poco a revisar proyectos y a ver cuáles son las partes positivas que pueden tener estas estrategias. Y simplemente para terminar, y muy rápido porque sé que voy no muy bien de tiempo, voy a mostrar imágenes porque para los que no conozcáis los proyectos que he mencionado, que sepáis que no me los he inventado y existen, están construidos. Y entonces os voy a es que no. A ver si consigo. No. Esperad. Voy a pasarlos muy deprisa simplemente para que tengáis así como una idea. Me encanta la banda sonora. Vale. Ah, sí, ¿no? Bueno, está genial. Esa es esa montaña. Esta instalación era la de Exist. Esto es parte del trabajo previo que hizo Ram Labor en la zona de... Esto está entre Mulheim, Duisburg y otra de estas ciudades. Estos son talleres antes de que hicieran en la ópera. Bueno, este es un proyecto del que pensaba hablar, pero al final no me ha dado tiempo, que es el proyecto de la Atelier de Architecture Autogérée, se llama Ecobox, que está en París. Tiene que ver con la idea de los jardines comunitarios también como, digamos, como espacio de politización. Es también un proyecto muy interesante que está en el catálogo y les invitamos también a hablar a Doina y a Constantin. Este es el hotel, ¿no está? Son los 4 grandes edificios que habían colonizado la mitad de... Tenía otro de los proyectos, era que tiraban frisbees, jugaban al frisbee de azotea en azotea de los edificios. Construyeron este bar que era más como de café. Y este es el plan que hicieron para, digamos, para la ordenación, para la demolición de las casas vacías que había en Halle-Neustadt. Este es el proyecto que Matthias Rix hizo en Corea, también en un gran evento que comisariaba Kyung Park. Que, como digo, fue también un trabajo bastante intensivo, pero de alguna manera no consiguió tener, digamos, como ese punto de conexión. Creo que sí. Bueno, este es el jardín de Liz Christie, que es el primero que ocuparon los Green Guerrillas en Nueva York, pero lo interesante de Green Guerrillas es que ahora hay como 400 jardines comunitarios en Nueva York, y hubo un momento en el que, cuando el alcalde Giuliani quiso vender estos solares, que muchos son de propiedad pública, Green Guerrillas dejó de hacer, digamos,
estructura para generar nuevos proyectos y se convirtieron en un lobby político bastante efectivo de defensa y de hecho consiguieron parar la privatización de los solares y ahora tienen una propia red que se llama Thumbs y digamos que es como algo que va más allá de la anécdota, absolutamente, tiene ya más de 30 años de historia. Y el jardín ahora se llama Red Christmas. Esta es la localización del sitio, está en mitad de la nada, de la ópera de Aegon. Lo que hicieron para este proyecto es construir este container que estuvo allí 9 meses y era donde hacían los talleres de guión, pero también de partituras, enseñaron a los... sí, lo voy a cortar aquí. Y este es el último día. Bueno, lo que queda después de esto son... Lo que queda después de esto en realidad son los talleres de Urbana Acción, pero como digo, en el catálogo están bastante bien documentados y casi todas las fotos que iba a poner están publicadas, o sea que si tenéis curiosidad, pues lo podéis descargar. Y solamente me gustaría acabar con una reflexión también con respecto a los proyectos, que siempre cuando discutíamos con Matías sobre si el diseño o las intervenciones artísticas podían realmente solucionar problemas, Matías muy serio decía: Ana, no estamos aquí para solucionar problemas, estamos aquí para crear problemas. Gracias.